cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte, la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es. Nombre sobre todo es. Todas las cosas que tienen que ver con el futuro, con la eternidad, nos generan inquietud. Incluso con el futuro cercano también, qué va a pasar mañana, cuál será la situación económica del año que viene.
etcétera, etcétera. Hay muchas preocupaciones que nos alteran con el mañana y con aquello que no podemos conocer y controlar. ¿Qué está preparado? Por eso aumentan cada día más todo tipo de consultas, de videntes, agentes esotéricos que te prometen asegurarte un futuro que no conoces, que te ayudan a tomar decisiones en vista de lo que sucederá. Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis y al entrar en el capítulo 4, algo ocurre ahí. El Señor empieza a hablarnos y a revelarnos cosas que tienen que ver con el futuro. Y a partir de este capítulo 4 de Apocalipsis, todo lo que nos vamos a ir encontrando en el libro apunta a realidades que escapan de nuestra comprensión y que nos preparan para realidades eternas y trascendentes. De hecho, leemos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y dice así: después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nota cómo Dios está hablando al profeta y está hablándole de una puerta abierta. Una puerta abierta que se abre para traspasar a realidades que son después de estas. ¿Qué es lo que ha venido antes? Antes hemos estado hablando de los mensajes a las iglesias en Asia Menor que estaban siendo oprimidas y perseguidas por las circunstancias del entorno. Las presiones de su tiempo les hacían vivir en un conflicto entre la fe y la vivencia en esta vida material, entre lo que esperaban en el futuro y lo que luchaban en el presente. Y este conflicto era un conflicto real, un conflicto que les generaba tribulaciones, dolor y carga. Era, sin embargo, también una época de gracia, donde Dios constantemente está llamando a creer, y el que venciere, aquel que logra poner su confianza en Cristo, va a encontrar bendiciones mucho más allá. Son tiempos que tienen que ver también con nuestro presente, que aún seguimos viviendo en esta época de gracia, donde Dios sigue llamando y hablándonos, diciéndonos: cree en el Señor Jesucristo y tendrás preparada la herencia. Aquí es una puerta que va a hacer un tránsito entre la tierra y el cielo. La tierra va a quedar ya en el pasado, y ahora va a empezar a hablarnos de los tiempos en el cielo y lo que ocurre allí. O sea que es una primera imagen de lo que está sucediendo en el cielo. Y ahí, en esta imagen, empieza a mostrarnos cosas que están tras esta puerta. Tras la puerta. Esas cosas que no podemos ver, Juan sí tuvo la oportunidad de ver para transmitirnos a nosotros lo que hay detrás de la puerta. Y detrás de la puerta hay algo realmente tremendo. Dice el versículo 2, al instante, al cruzar esa puerta, estaba yo en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fíjate, la primera imagen, tras cruzar la puerta y ver el cielo, la primera imagen que cautiva la atención del apóstol Juan es esta: un trono y alguien sentado en el trono. Fíjate, a veces pensamos cómo será el cielo y empezamos a debatir: ¿nos conoceremos allí? ¿Tendremos cuerpos de una forma o de otra? ¿Seremos de esta manera u otra? Y empezamos a analizar las realidades del cielo en la perspectiva de lo que nosotros somos, de lo que nosotros anhelamos, y seguimos atados de nuestra humanidad. Sin embargo, Juan, cuando es llevado en esta visión al cielo, lo primero que le llama la atención, que le sobrecoge, la primera gran realidad del cielo es el trono. El trono es el símbolo de la omnipotencia y el gobierno de Dios. Y a lo largo de este capítulo 4, primera entrada tras la puerta, hay unas 13 repeticiones de este término trono, definiendo las funciones de Dios en el cielo como rey, como gobernador, como aquel que tiene toda autoridad. Pero más allá del trono, lo que llama la atención de Juan es al que está sentado. Uno sentado. La figura central en el cielo no es otra que la referencia de aquel que está sobre el trono. Y esta va a ser una referencia del Dios Trino, que irá desde el trono apareciendo en diferentes acciones a lo largo de la historia en el cielo. Y constantemente esta imagen del Dios 3 veces santo, del Dios que se ha manifestado en la historia, va a estar apareciendo en todo el libro de Apocalipsis, marcándonos todo lo que está aconteciendo en la historia. Dos realidades. Y a partir de ahí, Juan nos empieza a describir quién es aquel que está sentado. Versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco
iris y semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjate, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, piedras preciosas para describir la belleza, el esplendor, el brillo de aquel que está sentado sobre el trono. Versículo 9 nos dice, y aquellos seres vivientes que estaban alrededor del trono, dice ahí, daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es el que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10 vuelve a decir lo mismo, el que está sentado en el trono es el que vive por los siglos de los siglos. El que está sentado en el trono es uno que es eterno, que no está limitado por la temporalidad humana. Es alguien que trasciende de todas las imágenes de debilidad y fragilidad. En el versículo 11 nos dice que el que está sentado en el trono es el creador de todas las cosas, y por la voluntad del que está en el trono existen y fueron creadas. El que está sentado en el trono, nos dice constantemente este capítulo, es el centro de toda la atención y la adoración celestial. Fíjate la imagen del que está sentado en el trono. Alguien que brilla con luz propia, alguien que tiene toda la hermosura y el atractivo que cautiva la visión, porque es eterno, es creador y es el centro de toda la adoración. Y a partir de aquí, segunda parte del versículo 3 hasta el 11, constantemente el apóstol va a estar hablándonos del trono. El trono en el centro de la historia. El trono en el centro de toda la historia. Todas las preguntas que nos vamos a hacer acerca del cielo, si queremos tener una perspectiva correcta del cielo, tenemos que responderlas en clave del trono. El trono tiene que estar en el centro, Dios en el centro, toda mirada atenta hacia Dios, toda gloria para Dios y toda la obediencia debida a aquel que reina. En el centro de la historia está el trono. Y a partir de ahí vamos a encontrar como todo el libro, o todo este capítulo, va a hablarnos de lo que está alrededor del trono, de lo que está delante del trono, de lo que está hacia el trono dirigido y de lo que sale del trono. Constantemente esta imagen central va a estar hablando hacia nosotros. Y fíjate, la primera imagen la encontramos versículos 3 y 4, cuando nos dice alrededor del trono lo que había. Había en primer lugar, dice el versículo 3, un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris es una imagen tremenda de hermosura, de gloria, de belleza, de atractivo cautivador, pero sobre todo es el símbolo en la Biblia de la fidelidad de Dios. El Dios que es fiel a su palabra. El arco iris es puesto en el cielo tras el diluvio para recordarnos que Dios ha hecho un pacto con la humanidad de que no volvería a derramar un juicio por agua como el que derramó en aquella época. Este es el pacto de amor, el pacto de fidelidad de Dios. Hoy hemos desvirtuado el arco iris para identificar la degeneración humana. En la Biblia el arco iris nos habla de la gloria divina, de la fidelidad de Dios. Y alrededor del trono también nos dice el versículo 4 que había 24 tronos sobre los cuales estaban sentados 24 ancianos. Es una imagen, podemos definir, de la iglesia redimida, cumpliendo su papel de ser reyes y sacerdotes con Cristo, adorando a Cristo y ejecutando las órdenes del gobierno de Cristo en la historia. Podemos afirmar esto por las descripciones que se nos dan de estos que están ocupando los tronos. Nos dice que estaban vestidos de ropas blancas y estaban coronados de oro en sus cabezas. Vestidos y coronados son las promesas que se han estado dando constantemente a las iglesias para aquellos que han vencido. Al que venciere será vestido de ropas blancas. El que venciere recibirá la corona de la vida. Esto nunca se dice de ángeles en la Biblia. El hablar de aquellos que son vestidos de ropas blancas y que son coronados, siempre se habla de los creyentes que han vencido en medio de la tierra. Por eso vemos que alrededor del trono está la imagen de la fidelidad de Dios manifestada por el pueblo de Dios redimido por la gracia de Dios. Aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. De nuevo, del trono, nos dice en el versículo 5, del trono salían truenos, relámpagos y voces. Realmente son tres imágenes. Imágenes de ruido, de autoridad, que hacen estremecer y acallar, y que revelan la fragilidad del ser humano. Los truenos
y los relámpagos que tanto nos atemorizan en muchos momentos, ¿verdad? Y realmente son imágenes que a lo largo de la Biblia nos hablan de los juicios de Dios que se derraman sobre la tierra. Es desde el trono, desde el gobierno de Dios en la historia, que todo juicio, que toda autoridad surge sobre la tierra. Dios es el soberano. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Cuando se sufre, ¿dónde está Dios? Cuando ocurren catástrofes, Dios está en control. No podemos entender los porqués ni los paraqués de muchas situaciones que nos tocan vivir. Pero sabemos que el Dios soberano usa todas las cosas para bien, con sabiduría y con gracia. Y desde el trono de Dios, desde ese trono del gobierno que está en el cielo, surgen sus juicios sobre toda la tierra. De nuevo el versículo 5 y 6 nos habla de aquello que está delante del trono. Y nos dice en este versículo 5 que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Dos imágenes de aquello que está enfrente al trono. En primer lugar, 7 lámparas igual a los 7 espíritus de Dios, que hemos visto ya representados como los ángeles de Dios que eran enviados a las iglesias. Es el perfecto Espíritu de Dios que se mueve para transmitir la voluntad, para realizar la obra de Dios, para capacitar al pueblo de Dios. El perfecto Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios surge desde delante del trono. La voluntad de Dios, los efectos de Dios, la acción de Dios en la historia, delante del trono, en el cielo. Muchas cosas que están ocurriendo en nuestras vidas, que son bendiciones de Dios, están delante del trono de Dios, derramándose para bendición del pueblo. Y también hay un mar de vidrio, una inmensidad de perfección. El mar en su inmensidad y en su grandeza, ahí reflejado como el vidrio, ese mar transparente, claro, limpio, perfecto. Realmente es esa imagen de donde ya no habrá más en esta tierra. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más amargura, porque todas las cosas pasaron, las primeras cosas pasaron. Ese mar de vidrio nos revela la perfección de la vida delante de Dios. Una vida donde no se desatan las tormentas. Una vida donde no se remueve el fondo de vidas dañadas y manchadas por el pecado. Delante del trono todo fluye en perfección ideal. Y además, a partir de ahí, versículos 3 al 11 nos va a hablar de otras dos figuras. Y es junto al trono y alrededor del trono. Versículos 6 al 8, la primera parte. Y en primer lugar encontramos la segunda parte del versículo 6, que junto al trono y alrededor del trono estaban 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente, semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. El tercero, rostro de hombre. El cuarto, semejante al águila volante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no se cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Fíjate, 4 seres vivientes. Una organización perfecta para llevar a cabo el gobierno de Dios según sus justos juicios. Estas son imágenes que ya los profetas del Antiguo Testamento habían traído de nosotros, sobre todo imágenes del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 al 25, capítulo 3, 13, capítulo 10, versículos 15 al 22, esa imagen de los 4 seres vivientes que están reflejando como los 4 puntos cardinales en los juicios y la autoridad de Dios que se extiende sobre toda la tierra para derramar bendición. Cada uno era particular. Fíjate, cada ser viviente era presentado con una imagen distinta. Uno con semejanza de león, otro como de becerro, el otro con el rostro del hombre y el cuarto como de un águila volando. Cada una de estas imágenes tiene un simbolismo también para reflejar. El león refleja el poder en medio de la naturaleza. El becerro habla de la paciencia en medio de la creación. El hombre significa la inteligencia con la cual Dios le ha dotado para crear cosas. El águila significa la celeridad en ejecución. Y estas 4 imágenes nos revelan la acción de Dios a lo largo de toda la historia. Junto al trono y alrededor del trono, Dios desarrolla para la humanidad una actividad de poder, una actividad que es paciente. Nos dice la Escritura que Dios es paciente y no derrama el juicio inmediatamente tal como lo mereciéramos, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Habla también de la inteligencia, una inteligencia de Dios que controla la historia. Y habla sobre todo de la celeridad.
Porque a veces, aunque nos parece que toda la obra de Dios se demora, Dios llega siempre a tiempo. Y estos cuatro seres vivientes, cada uno con sus características particulares, sí tenían señales comunes, todos iguales. Todos estaban llenos de ojos. Esos hablan de la vigilancia constante. Nos hablan del ojo de Dios, que es el símbolo de su omnipresencia, el ojo que todo lo ve, el ojo que está capacitado para vigilar en cada momento todo lo que ocurre sobre la historia humana. Nada pasa desapercibido de Dios. Nos hablan de que tenían todos 6 alas, de nuevo esa fuerza y protección. Realmente no es la fuerza perfecta de Dios, pero sí es el poder de Dios que está en el centro de adoración y que atrae todas las miradas hacia Él. Y realmente nos habla de que la función de estos 4 seres vivientes, por medio del ejercicio del delegado de Dios para derramar bendición y juicio y justicia sobre la tierra, fíjate que en todo no cesaban de adorar. Y realmente esto nos habla de que todas las acciones de Dios en la historia tienen que terminar en adoración a Dios. Todo es por y para la gloria de Dios. En muchas ocasiones el ser humano buscamos todo aquello que nos glorifique a nosotros y nos jactamos de que hemos hecho cosas bien, nos culpamos cuando hacemos cosas mal, pero sobre todo muchas veces nos enorgullecemos y decimos, mira, si no fuese por mí. Realmente estos seres, constantemente, estos 4 seres vivientes, muestran del poder, de la inteligencia, de la sabiduría, de la celeridad, de la paciencia de Dios. Estos 4 seres vivientes, constantemente ejerciendo la autoridad de Dios, volvían sus rostros constantemente hacia el trono para adorar. Siempre adoraban a Dios, porque todo lo que ocurre es para gloria de Dios, para la honra de su nombre. Realmente el trono es el centro de toda adoración. Y hacia el trono, dice también los versículos, la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 11, se dirige toda la adoración. Una adoración que es iniciada por estos 4 seres vivientes en el ejercicio de las funciones delegadas de Dios, pero que es reproducida, dicen los versículos 10 y 11, por los 24 ancianos, por toda la iglesia, toda la humanidad pendiente y mirando hacia Dios. Y me llama la atención cuando contemplamos esta adoración celestial que encontramos delante del trono, tras la puerta, en esta primera visión, realmente nos describe cuál es la verdadera adoración. Y la verdadera adoración podemos definirla con 6 características. En primer lugar, la verdadera adoración es un reconocimiento del Dios Trino, es un reconocimiento de la Trinidad de Dios. Y constantemente, y esto es un hecho que vemos a lo largo de toda la Biblia, constantemente la adoración a Dios se reproduce con este santo, santo, santo. El Dios que es 3 veces santo, el Dios que es en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu. La perfecta Trinidad que está sentada sobre el trono y que recibe toda la adoración. En segundo lugar, la verdadera adoración reconoce a aquel que es Dios Todopoderoso. Es el reconocimiento de que el poder de Dios es el que obra en medio de la historia. Es por el poder de Dios que no hemos sido consumidos. Es por el poder de Dios que la tierra se sostiene. Es por el poder de Dios que todas las cosas son y persisten. Todo es el poder de Dios. Y por eso cualquier cosa que ocurre es Dios mismo. Y tenemos que reconocerlo, es el Dios Todopoderoso. En tercer lugar, la verdadera adoración reconoce la eternidad de Dios. El que era, el que es, el que ha de venir. La eternidad. Dios es, desde el principio se presentó a Moisés como el yo soy. No el yo seré, no el yo fui, yo soy. Y constantemente cada vez que usamos el nombre Yahvé, el nombre Jehová, estamos hablando de aquel que es siempre presente, el que es siempre el mismo, el que nunca cambia. Yo soy el que soy. Y en Dios no hay sombra de variación. Él es, no necesita cambiar, Él es el eterno. Pero también es el reconocimiento, dice el versículo 11, de su señoría. Y estos ángeles, esta adoración celestial se encabeza con esta palabra Señor. Tú eres el único Señor, tú eres el único que tiene gobierno en la historia. No tenemos más rey que César, decían los judíos cuando entregaban a Jesús, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hablamos y tildamos de nuestro Señor a personajes que pueden influir en la historia. Sin embargo, como cristianos no tenemos más Señor que aquel que está sentado sobre el trono del cielo, que Dios mismo.
Él es el único a quien debemos la total obediencia, la total confianza y la total dependencia es hacia nuestro Dios. Y nuestros votos, nuestros tributos tienen que ser pagados en primer lugar a Dios. Luego Dios nos manda que nos sometamos a las autoridades humanas, pero sobre todas ellas y siempre que no haya conflicto con la voluntad de Dios, pero Dios está en primer lugar. Dios es el que está en el trono y la verdadera adoración reconoce que Él es nuestro Señor y que ante Él nos postramos para rendirle toda obediencia. Es el reconocimiento también de que todas las cosas son suyas. Él es el propietario de todas las cosas, nada es nuestro. Todo lo que tenemos en esta tierra es un préstamo de Dios. Nuestra vida, nuestros recursos, nuestras capacidades. Todos son regalos de Dios para que los administremos en este periplo de la vida. Pero todas las cosas son creadas por Dios, todas las cosas existen por Él y todas las cosas vuelven hacia Él. Por tanto, es el reconocimiento de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. ¿Y cuánto nos cuesta a veces entender eso? Porque una de las primeras palabras que como seres humanos empezamos a pronunciar es el mío. Mío. Y empezamos a desarrollar un sentido de la propiedad. Y lo queremos como nuestro. Y Dios nos dice, nada es vuestro. Todo es de Dios. Y Dios nos regala un montón de bendiciones. Y Dios nos deja disfrutar de toda la creación. Porque todo lo puso para servicio, para uso, para beneficio de la creación. Pero realmente reconociendo que todo le pertenece a Dios. Y en último lugar, la verdadera adoración es el reconocimiento de que Dios es el único Dios, es el único creador. No hay nadie más a quien adorar. No podemos girar nuestra vista hacia ídolos. No podemos girar nuestra vista hacia imágenes. No podemos girar nuestra visión hacia los dioses de la humanidad. El que está en el trono es el único Dios. Y el que está en el trono es el único que merece toda la adoración. Por eso, y para concluir, ¿cómo podemos considerar un resumen de lecciones de este capítulo 4 de Apocalipsis para nuestra vida? En primer lugar, tenemos que entender que Dios ha abierto una puerta de lo que será. Y ha abierto esa puerta no para que seamos espectadores de lo que ocurre en el cielo, sino para que nos involucremos en ser actores, que anhelemos este cielo, que anhelemos la perfección de Dios, que anhelemos estar en esta realidad mirando hacia el trono y adorando a Dios. Dios nos ha permitido conocer, no para que montemos películas de cómo será el cielo, sino para que realmente le adoremos a Él. Nos permite que esa puerta haya sido abierta para que veamos que en el cielo todo está centrado hacia el trono de Dios, todo está centrado hacia adorar a Dios y para que nosotros miremos ahí, miremos hacia ello. Y si realmente la eternidad está centrada en el trono, si la eternidad está centrada en adorar a Dios, ¿no deberíamos empezar hoy a buscarle? ¿No deberíamos empezar hoy a darle la prioridad? ¿No deberíamos empezar hoy a mirar hacia Él? Porque si no estamos poniéndole a Él en el primer lugar, en el centro de nuestra vida, de nuestra adoración, si no le estamos reconociendo como Señor, estamos perdiendo el presente. Porque la eternidad nos enseña que lo importante de la vida es buscar a Dios sobre todas las cosas, poner la mira en Dios, seguir las directrices del que está sentado en el trono y vivir bajo el gobierno que surge del trono de Dios. Eso es la única herencia, porque sin obediencia, sin sujeción al señorío de Cristo, nadie podrá estar en la presencia de Dios. ¿Estás mirando hacia el trono? ¿Estás adorando a aquel que vive y que reina por los siglos? Este es el gran reto para nuestras vidas. Que Dios te bendiga en este tiempo. El esplendor del Rey, que
todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Vamos a terminar este tiempo y qué mejor que hacerlo con un momento de oración y de alabanza a nuestro Dios. Y quizás es también una forma de aprender en nuestras oraciones a cambiar ciertos chips que hemos incluido y que no son correctos. En muchas ocasiones siento y percibo que nuestra oración es egocéntrica. Es una oración centrada en nosotros y nuestras necesidades. Y la oración que vemos en el cielo es una oración centrada en el trono, en la persona y en la grandeza de Dios. Es una oración centrada en adorar a Dios. Y necesitamos recuperar esa visión de la gloria de Dios, para que realmente se traspase a nuestra vivencia real, cotidiana, para entender que Dios es el que gobierna y controla todas las cosas. Y esto solo surge desde la adoración. Necesitamos adorar, necesitamos mirar ese trono, necesitamos mirar al que está sentado en el trono, necesitamos llenarnos de esta visión para que esa pasión estremezca nuestras vidas y nos dirija en el caminar cotidiano. Vamos a cerrar nuestros ojos para impedir que los brillos y las cosas de esta tierra nos estorben. Y vamos a cerrar y centrar nuestra visión en el trono. Y contemplar esa imagen del Cordero que está sentado sobre el trono, de nuestro Dios soberano que está sentado sobre el trono, de esa imagen refulgente de grandes piedras preciosas brillando y llenando todo con su esplendor, para que realmente nuestra visión sea cautiva de la grandeza, de la gloria, del poder, de la sabiduría y autoridad de nuestro Dios. Vamos ahora. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites abrir los ojos por medio de tu profecía para ver realidades que se escapan de nuestra comprensión. Gracias porque podemos cerrar nuestra visión de este mundo y ver que tras la puerta todo está lleno por ese trono. Y sobre todo por aquel que está sentado sobre el trono, aquel que es digno, aquel que tiene autoridad, aquel que ha creado todas las cosas, aquel que cuida, aquel que sostiene, aquel que brilla con luz propia, aquel que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, aquel que está en control de toda autoridad, aquel que es nuestro Señor, aquel que nos cuida, que nos protege, aquel que vela por lo mejor para cada una de nuestras vidas. Señor, enséñanos a verte, enséñanos a veces a cerrar nuestros ojos a tanto brillo de este mundo, tanto brillo efímero y transitorio, y permitir que la gloria que emana desde el trono llene nuestras vidas y motive nuestra pasión y encamine nuestros pasos. Señor, por favor, enséñanos a adorarte. Adorarte no como nosotros creemos, sino como tú mereces. Enséñanos a vivir con nuestros ojos puestos en aquel que está sobre el trono, aquel que es digno de toda la gloria, aquel que es digno de todo el honor, y que realmente nuestras vidas vivan centradas en servirte, en adorarte y en glorificarte sobre todas las cosas. Por eso, Padre Celestial, pedimos que tú nos ayudes, pedimos que tú nos guíes y que tú nos acompañes en este tiempo, para que esta semana que tenemos por delante sea una semana que vivamos con los ojos puestos en el trono y en el que está sentado sobre el trono. Que a ti sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza, y sobre nosotros derrama de tu bendición. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo, y realmente vive este tiempo con los ojos puestos en aquel que está en el trono.